Gracias. Bueno, entonces, recuerden ustedes, en la última clase vimos que queremos determinar cuántas componentes K conectadas se encuentran en una imagen. Decíamos en aquella ocasión que desde el punto de vista 4 conectado, en esta imagen hay 3 componentes. Una, que sería esta, 2, que sería esta, y 3, que sería esta. Pero desde el punto de vista 8 conectado, todo esto está conectado, ¿vale? Entonces decíamos, ¿cómo puedo determinar el número de componentes conectados si estos no tienen huecos? Tomemos el caso, este caso que está aquí, es exactamente el mismo que está acá, pero puesto con unos y ceros, y proponíamos usar este conjunto de máscaras. Entonces, lo que proponíamos era ver dónde se encuentran estas máscaras en la imagen. Y veíamos que esta mascarita se encuentra en esta posición, en esta posición, en esta posición y en esta posición. O sea, se encuentra 4 veces. Después, esta de acá se encuentra aquí y aquí, 2 veces. Y este de aquí, una sola vez. Entonces, aquí estoy marcando con colores y decíamos, voy a tomar estas máscaras, esta, donde esto quiere decir el número de veces que aparece la máscara, luego esto, que sería el número de veces que aparece esta máscara y así. Entonces veíamos que al sustituir los números 4, menos 2, más 1, me da 3, que es el número de veces que yo tengo. Entonces, veíamos que de dónde salen todas estas máscaras. Digo, ¿de dónde salen estas? Estas máscaras las escogemos dentro de este conjunto, del conjunto de las 16 máscaras posibles. Esto quiere decir que nosotros podemos encontrar otras máscaras más. Podríamos, nada más para verificar numéricamente, no formalmente, pero sí numéricamente, podríamos verificar numéricamente si esta ecuación funciona en otro caso. No sé si ya ustedes lo hicieron, pero aquí vamos bueno, voy a agarrar desde acá este ejemplo. Lo voy a copiar aquí. Lo voy a hacer más grande para efectos de visualización. Ajá. Y vamos a poner aquí otra figura. Entonces, primero lo lleno de ceros. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Y después vamos a poner varias figuras. Por ejemplo, voy a poner aquí un 1, aquí un 1 y aquí un 1 para formar una figura. Después voy a formar otra figura aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 acá. Voy a agarrar otra más por acá, por ejemplo, uno ahí, uno ahí, una ahí, muy sencillas, y finalmente otro aquí. 1, 2 y 3. Si yo veo cuántos objetos estoy encontrando, cuántos objetos conectados se encuentran ahí. No sé si los contaron.
¿Alguien que me quiera decir? Son 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Entonces, ¿cuántas veces aparece esta máscara? Si ustedes se fijan, aparece aquí. La voy a marcar en amarillo. Aparece aquí. Después aparece allí. Aparece aquí. Aparece acá. Y aparece allí. Listo. Entonces voy a sustituir. Serían 6 veces. Y ahora voy a contar las veces que aparece esta máscara. Aparece una vez aquí. Aparece una vez aquí. ¿Listo? Ya están. Y la otra máscara, que es esta, la de diagonal, aparece 0 veces. Entonces, si yo hago esa suma, me da 4, que era lo que yo quería. Entonces, se fijan, otro ejemplo numérico donde se ve, pues, que efectivamente el número de objetos, yo puedo determinar el número de objetos conectados, conectados sin hoyos, ¿vale? En una imagen. Y esta fórmula es general. Entonces, ese sería un primer ejemplo. Ahora, después creo que continuamos con esto. Yo tengo regiones simplemente conectadas y múltiplemente conectadas. Una región conectada es una región en donde yo puedo encontrar caminos y no tiene ningún hoyo. Y una región múltiplemente conectada es una región donde yo puedo encontrar caminos, pero tiene al menos un hoyo. Entonces, si yo tengo este ejemplo, por ejemplo, vean ustedes aquí, esta forma que está acá es completa, es simplemente conectada. Véanla. Todos estos unos están 4 conectados entre ellos. Quiere decir que si yo agarro cualesquiera 2 al azar, yo puedo encontrar un camino. Es como si esta tuviera 0 huecos. Y acá, vean ustedes, esta está todo conectado, pero tiene 2 huecos. Entonces, pregunta, ¿cómo puedo determinar yo si una figura es simplemente conectada o múltiplemente conectada? Creo que la pregunta es, la respuesta es clara, ¿no? ¿Cómo determinar si una región es simplemente o múltiplemente conectada? Pues la respuesta está precisamente en el número de huecos que tiene. Si la región tiene 0 huecos, ¿verdad? 0 huecos, es simplemente conectada. Y si tiene huecos, entonces es múltiplemente conectada. Entonces esto me lleva a encontrar una formulación que me permita decir si una región tiene huecos o no. Entonces, veamos el mismo caso anterior. Vean ustedes, voy a agarrar esta formulación, pero la voy a expresar para calcular el número de huecos. Me dicen si están de acuerdo conmigo.
la formulación es el número de huecos es igual a 1, 1 menos lo que yo ya tenía. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, voy a aplicar esta ecuación sobre esta imagen. Yo veo que esta ventana aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí y aparece aquí para un total de 4 veces. Después, esta máscara aparece aquí, aparece aquí y aparece aquí para un total de 3 veces. Entonces, 4 menos 1 me da 1, que se lo resto a 1 me da 0. Me está diciendo que tiene 0 huecos, por lo tanto, yo puedo concluir que esta que está aquí, esta figura que está aquí es simplemente conectada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Ahora vamos a ver si esta es múltiplemente conectada. Yo lo que dije es que si es múltiplemente conectada, debe de tener al menos un hoyo. Entonces, vean ustedes, vamos a corroborar este asunto. Lo voy a subir aquí tantito nada más para que no se encime. Apliquen la fórmula. Vean el número de veces que aparece esta máscara. Aparece aquí y aparece aquí. Ahora vean el número de veces que aparece esta máscara. Aparece aquí, aparece acá, aparece aquí y aparece aquí. Si resto, 3 menos 1 me da, 3 menos 4 me da menos 1. Por este menos me da más 1. Y 1 más 1 me da 2. Por lo tanto, esta figura es múltiplemente conectada. Entonces, vean cómo los bitquads, que así se llaman estas cosas que están aquí, estos se llaman bitquads. Son muy útiles para encontrar formulaciones, para encontrar cosas. Por ejemplo, determinar el número de objetos que hay, si un objeto tiene huecos o no, si es simplemente o múltiplemente conectado. ¿Cómo la implementamos? Ya vimos aquí una implementación. Fijo estos contadores en 0. Después recorro mi imagen con estos dos fores. Si hay coincidencias entre los píxeles de mi máscara 1, la que yo elegí, y los valores de la imagen justo abajo, entonces incremento acá. Y eso lo hago para cada una de las máscaras. Después recupero aquí los valores de M1, perdón, los valores de C1, C2 y C3, y el número de objetos es igual simplemente a esta suma. Entonces ya esta formulación es válida para cualquier imagen de cualquier tamaño binaria. Eso sí, tiene que ser binaria. ¿Preguntas o comentarios? No, ninguno, doctor, gracias. Muy bien. Ok, entonces, bueno, ya empezamos a ver algunos aspectos implementacionales. Entonces, de implementación. Entonces, aquí vimos que el contorno de una forma binaria es el conjunto de píxeles que están en su orilla. Entonces, por ejemplo, para esta forma que está aquí, los píxeles de contorno son estos. Y para esta forma que está aquí serían todos estos. Más todos estos que están acá. Por eso es que aquí en este ejemplo los estoy marcando así. Vale. Entonces, un contorno exterior es este y un contorno interno es este. Nada más para diferenciarlos. Bueno, ahora pasemos a otro concepto. Histograma de una imagen.
el histograma de una imagen con L niveles de intensidad de gris, que está aquí, se denota por esta función, que es una función discreta que depende de dos valores. Uno, del número de píxeles en la imagen con un nivel de intensidad dado RK, y N, que es el número total de píxeles en la imagen. Si nosotros agarramos cada uno de estos componentes que están aquí y los sumamos, la suma es 1. ¿Estamos de acuerdo que es 1? Porque está normalizada precisamente por este valor. Entonces, vean cómo aquí se muestra para una imagen su histograma. La función h de RK, esta de acá, nos estaría proporcionando un estimado de la probabilidad de que un nivel de gris ocurra en la imagen. Entonces vean cómo para esta imagen los niveles de gris que están entre este valor y este valor son los que tienen probabilidad. El que tiene más ocurrencia es este que está aquí, porque el pico es más grande. Veamos un ejemplo un poco más simple para que entendamos de dónde surge. Supongan ustedes que tienen esta imagen binaria de 8 por 8 elementos, tiene 64 elementos con 8 niveles de gris. Entonces, si yo recorro la imagen, ¿verdad? Recorro la imagen con una función parecida a esta, ¿verdad? Puedo obtener su histograma. Yo recorro la imagen y voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acumularía yo aquí hasta 9. Después vería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acumularía aquí 6. Luego le echo 1 acá. Otro, le echo 1 aquí. 1 acá, le echo 1 acá. Y luego me voy al 3. Tengo 4 en el 3, le sumo aquí. Y así sucesivamente. Y vean cómo estas barritas van subiendo, ¿verdad? Entonces, la altura, la suma, a ver, pregunta, ¿la suma de todas estas barritas es igual a cuánto? Es una pregunta. La suma de los tamaños de todas las barras es igual a n. Si está normalizado tendría que ser 1, ¿verdad? Sí, pero estoy hablando de la suma, cuando nosotros estamos haciendo esto, el conteo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el conteo, es igual al ln. ¿Ah? Sin embargo, como tú dices, aquí no está normalizado. Aquí están haciendo un conteo. Por supuesto, si está normalizado, si el histograma está normalizado, la suma es igual a 1. Nada más. Para que se cumpla lo que está dicho aquí, en esta ecuación. Entonces, vean, ¿qué podemos ver del histograma? El histograma es una función muy importante en análisis de imágenes, porque nos permite ver propiedades de la imagen, como por ejemplo, qué tan brillante es, qué tan contrastada está, qué rango dinámico tiene. No nos dice qué hay en la imagen, ¿eh? Si yo veo el histograma, yo no puedo deducir qué hay aquí. Pero sí puedo decir
con este histograma que la imagen que está acá es una imagen de poco contraste cargada hacia el oscuro. Y de este histograma yo puedo ver que es una imagen de poco contraste cargada hacia el claro. Eso es lo que puedo decir. Entonces el histograma, por ejemplo, yo lo puedo manipular. Si yo tengo esta imagen y este es su correspondiente histograma, ¿sale? Yo puedo igualarlo. ¿Qué quiere decir igualarlo? Quiere decir que las barras que están acá las subo y las que están acá las bajo de tal manera que todas tengan aproximadamente el mismo tamaño. En el caso de una función continua, si esta función fuera continua y este histograma fuera continuo, se puede demostrar que la igualación o ecualización de un histograma daría una función, una línea recta aquí. Pero puesto que esto es una función discreta, yo tengo una cosa así. Vean cómo entonces al hacer esta igualación, yo logro que todos los niveles de gris aproximadamente tengan la misma probabilidad, ¿vale? Y su probabilidad sea 1, la suma. Entonces, si yo me regreso aquí, vean el resultado que obtengo. Esta imagen que está aquí es una imagen con mucho mayor contraste que la que se encuentra acá. Son maneras en las cuales yo puedo modificar el histograma. Esto lo han usado, por ejemplo, lo usan muy bien los fotógrafos profesionales o las cámaras, ¿verdad? Que tienen algún chip basado en, por ejemplo, en cuestiones difusas y usan el histograma para hacer un análisis de cómo se está tomando la fotografía. Si, por ejemplo, mi histograma está cargado hacia la izquierda, yo sé, al analizar esto, si estos valores son bajos o 0, sé que la imagen que se va a obtener es una imagen con una baja exposición. Si por el otro lado yo tengo una imagen donde los valores de la izquierda son muy bajos y los valores de la derecha son muy altos, yo voy a tener una imagen sobreexpuesta. En cambio, si yo tengo un histograma que tiene esta forma, donde hay un balance, todos los valores tienen una cierta probabilidad. Entonces, los fotógrafos saben explotar muy bien y manipulan el histograma de una imagen para obtener una imagen con un mejor contraste, sin cambiar, como ya dije, su contenido. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora. Profe, yo tengo una duda con respecto al histograma. Entonces, con este análisis de histograma podemos obtener valores de umbral, por ejemplo, para poder segmentar nuestra imagen Claro. de manera más... Eso lo vamos a ver en unas clases más. Ok. Cómo con el histograma nosotros podemos obtener uno o más umbrales, por ejemplo, un umbral aquí, otro umbral acá. Podemos obtener uno o más umbrales que nos ayudan a segmentar los objetos usando diferentes técnicas. Tu pregunta es pertinente. Ok, gracias, Doc. Sirve para muchas cosas. También sirve, por ejemplo, para indexar imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, imágenes aproximadamente con el mismo histograma, se puede decir que tienen propiedades similares, aunque hay una cosa que se puede asegurar, y es la siguiente. Fíjense. Esa es la siguiente. Dos imágenes con el mismo histograma no necesariamente tienen el mismo contenido. ¿Sí se ve por qué? Este es un hecho. Y aquí se puede plantear una pregunta, ¿no? Demostrar esto.
Se puede hacer de muchas maneras. Ustedes pueden agarrar, miren, pueden agarrar esta imagen y esta imagen, esta es la forma en que están acomodados los píxeles y generar este histograma. Ahora agarren los mismos píxeles y barajenlos. Los mismos. Les va a quedar otra imagen y les va a quedar exactamente el mismo histograma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. Entonces, pregunta. Para una imagen dada, ¿cuántas posibles imágenes con el mismo histograma existen? Uh-huh. Hagamos un ejemplo muy simple. Supongan una imagen de 2 por 2. De 2 por 2 píxeles. ¿Cómo se muestra? Entonces voy a poner una imagen. 1, 1, 0, 0. Esa es una. Y eso tiene un histograma. Pero otra posible imagen sería 1, 0, 1, 0. ¿Están de acuerdo? Otra posible imagen sería 1, 0, 0, 1. Y así sucesivamente. Entonces vean, el número de imágenes con un tamaño dado y el mismo histograma crece combinatorialmente. Ese número es gigantesco, ¿vale? Es gigantesco. Entonces, mucha gente al principio creía que con el histograma podían comparar dos imágenes. Uh-huh. Y se puede demostrar entonces que sí, si F1 y F2 son dos imágenes y H1 y H2 sus histogramas, entonces, aunque H1 sea igual a H2, no necesariamente F1 es igual a F2, ¿verdad? Son implicaciones que tiene esto. Tiene muchas aplicaciones el histograma, pero hay que tener cuidado.
Ujú. Es muy útil, como lo vamos a ver más adelante. Para esto, entonces, vean, vamos a ver un término, un concepto que es muy importante en imágenes y con esto vamos a terminar esta clase. El concepto de complejidad, ¿vale? Complejidad. ¿Qué tan compleja es una imagen? Pregunta, ¿cuál imagen es más compleja? ¿Esta o esta? La segunda. Esta es mucho más compleja. ¿Por qué digo que es más compleja? Porque hay más objetos. Porque hay más objetos que más. Más formas. Más Colores. formas que más. Tiene mucho más detalle. Hay muchas más variaciones, fíjense. Vean aquí, por ejemplo, las variaciones de intensidad. Si ustedes recorren aquí, son mínimas. Recorran. Aquí hay una variación cuando encuentran esto, pero después encuentran uniformidad y luego un brinco y lo bajan. Pero aquí vean, agarren una línea al azar, y ustedes se van a encontrar que hay muchas variaciones en esa línea de intensidad. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la complejidad de una imagen se define como el nivel de detalle o intrincación en la imagen. O sea, ¿qué tanto detalle tiene? Entonces, una pregunta que los teoristas de los estudiosos de la teoría de la información se han formulado es, si yo supongo que la complejidad de una imagen la defino así, y si yo pudiera estimar esta complejidad, entonces yo podría estimar la similitud entre imágenes. O sea, yo podría calcular la distancia entre estos dos valores. Pudiera ser el valor absoluto entre las diferencias, y si ese valor es menor que un épsilon, yo puedo decir que las imágenes son similares. Si esto es cero, si este valor es cero, las imágenes deben de ser iguales. Esa es la implicación que tiene esto, ¿sale? El problema es que esta medida general no existe. Y lo más cercano, como dice Kolmogorov, ¿verdad? Uno de los grandes estudiosos de los padres de la teoría de la información, pero de la escuela rusa, dice que lo más cercano a esta medida general es la complejidad de Kolmogorov, que lleva su nombre, ¿vale? Eso es lo más cercano. La complejidad de Kolmogorov es una medida de la cantidad, fíjense ustedes, la cantidad de recursos computacionales que ustedes requieren para poder describir una cierta cantidad de información. En este caso, ¿qué sería? La información contenida en esta imagen y en esta imagen. Yo quiero describir eso. Entonces, a esta complejidad se le denomina complejidad descriptiva, complejidad de Kolmogorov-Shaitin, complejidad estocástica o entropía algorítmica. Entonces, busquen ahorita en internet Kolmogorov en Shaitin complexity. Hagamos una búsqueda en internet. Ajá. Kolmogorov en Shaitin complexity measure. Y entonces van a encontrar un montón de referencias. Muy interesantes. Ustedes pueden buscar. Déjame ver si encuentro una que Kolmogorov Wikipedia.
Me parece que está aquí. Aquí hay buena información donde van a ver el detalle. Lo voy a anotar acá. Entre otras, pueden recurrir a los artículos correspondientes que están ahí. El problema es que hay unos que solo están en ruso. Pero bueno, vean. Supongan que esto que está aquí son dos imágenes. A, B, 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 A, B. ¿Cómo lo obtuve? De unir la primera fila de la imagen con la segunda fila, con la tercera fila, con la cuarta fila y así hasta abajo. Y luego esto que está aquí es primera fila con segunda fila, con tercera fila, con cuarta fila y así hasta abajo. Vemos que la primera, que yo obtuve una cadena a partir de esa imagen, esto es una cadena que me representa una imagen, se forma de 32 veces la palabra B. Por lo tanto, para poder describir esta cadena, yo necesito 32 veces AB. Así de sencillo. La segunda no tiene una descripción sencilla. Porque no encontramos un patrón. Vean que aquí encontramos un patrón, el cual rápidamente podemos describir. Entonces, la complejidad de una cadena, si yo considero que esto es una cadena, es la longitud de la descripción más pequeña posible de dicha cadena cuando yo uso un lenguaje de descripción universal. Entonces, agarramos cualquier lenguaje de descripción universal, Lisp, Pascal, Java, Fortran, C, C++, Python, lo que sea. Y si P es un programa que me despliega esta cadena, entonces P es la descripción de ese programa. Entonces el programita para poder describir esto es mucho más sencillo que el de acá. La longitud de la descripción vendría dada por la longitud de mi programa, como una cadena de caracteres multiplicada por el número de bits que yo requiero en ASCII. ¿Vale? Entonces, ahí en el link que yo les di, en este, vienen varios ejemplos para que hagan este cálculo. Si una descripción de esta cosa, que le vamos a llamar DS, se designa como DS y es mínima, se le llama descripción mínima DS. La longitud de S en caracteres, entonces, la longitud de esto que está acá, es mi complejidad. Entonces, cuando yo agarro el tamaño de esta que está aquí, es la complejidad de Kolmogorov de esta cadena que a su vez está ligada a una imagen o un conjunto de datos. De ahí deriva un conjunto de teoremas. Fíjense. Existe una constante C tal que esto se da. Y la otra, K desgraciadamente no es computable, aunque existe, no es computable. Quiere decir que no hay un algoritmo todavía que en tiempo polinomial me pueda calcular este valor de K. Conclusión. Desde este punto de vista, no es posible calcular la complejidad de una imagen. Sin embargo, vean ustedes, sin embargo, hay gente que ha propuesto aproximaciones. Por ejemplo, estos señores de aquí, Perkio y Hibarien, utilizan el análisis de componentes independientes para modelar la complejidad de una imagen y lo utilizan para recuperación de imágenes sobre la base de su contenido. Entonces ustedes pueden encontrar este artículo, ¿vale? Lo podemos agarrar y poderle dar aquí.
Creo que este viene, déjame ver. El problema es que es de Springer Verlag y no está disponible. No está disponible aquí, habría que recuperarlo. El PDF, el PDF tal cual. Hay que buscar otra manera de recuperarlo, ¿vale? Entonces, este es un artículo que nos habla de cómo calcular usando componentes independientes la complejidad de una imagen. Y el otro trabajo, vean qué interesante, en Pereira da Silva y Corbulay, ellos proponen una medida para la complejidad de una imagen usando un modelo de atención visual. Este lo vemos en esta conferencia, en la International Conference on Image Processing del 2011. Son dos de los trabajos que existen. O sea, aunque esto no se puede calcular directamente, sí se puede calcular con una cierta precisión usando estos dos enfoques. ¿Preguntas hasta aquí? No. O sea, vean las implicaciones, ¿no? Las implicaciones, si nos vamos un poquito más acá, es que si yo pudiera encontrar, esto sería una super tesis de doctorado, ¿no? Una manera, tal vez no exacta, pero sí precisa de poder calcular la complejidad de dos imágenes, yo podría decir si son iguales. Sin importarme lo que hay ahí. Esas serían las implicaciones. Lo interesante. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Vamos a empezar a introducir otro tema, ya la parte de, miren, vamos a empezar a ver todos estos aspectos. Entonces, en el diagrama de operación, vean ustedes, en el diagrama de operación, de acuerdo al esquema de González y Woods, de su libro, lo primero es que para un problema dado, a través de un medio de adquisición que puede ser una cámara, yo obtengo una imagen. Esta imagen, que es una función de dos variables, puede venir acompañada de ruido, puede venir acompañada de distorsiones, como por ejemplo, esto de aquí. Puede venir así, puede venir así, puede venir así, no lo sé. Si viene así, pues está mejor que en estos dos casos. Entonces puede venir acompañada de múltiples distorsiones. Entonces yo le voy a pasar un conjunto de técnicas de preprocesamiento o de acondicionado que me van a producir otra imagen con ciertas cuestiones mejoradas antes de pasar a la segmentación, que es lo que nos preguntó el colega, ¿no? Que si podemos usar el histograma para segmentar, la respuesta es sí. Entonces vamos a empezar a ver técnicas que están acá. ¿Por qué? Bueno, porque nuestras imágenes pueden venir así, pueden venir acompañadas de ruido. Este ruido puede ser causado por el sistema de adquisición, puede ser causado por ejemplo, por nieve que está cayendo. Podemos tener condiciones atmosféricas como se muestran aquí, que deterioran fuertemente las partes lejanas de la imagen. Podemos tener, por ejemplo, en la lejanía, ruido de tipo speckle, que debido a los objetos que se encuentran entre nuestra Tierra, entre nuestro planeta y los otros planetas, esto pudiera ser la superficie de Saturno o de Urano, y aparece este tipo de ruido, ¿sale? Entonces yo quisiera reducir la influencia de ese ruido. Entonces, el preprocesamiento
o acondicionado de una imagen, lo vamos a ver como el proceso que nos lleva a aplicar técnicas a una imagen de entrada de tal forma que la nueva imagen, o sea, aquí así, la nueva imagen, tenga una mejor apariencia visual para el ser humano o permita que el sistema implicado de detección o de reconocimiento de objetos entregue mejores resultados. O sea, el objetivo es ese, el objetivo es que yo busco que de aquí a aquí mejore las probabilidades de que todo lo que sigue funcione mejor. A eso lo estoy diciendo más o menos aquí. El acondicionado de una imagen consiste en el procesado de la imagen de entrada con el objetivo de que los módulos que siguen me ofrezcan mejores resultados. ¿Vale? Es lo que estamos diciendo. O sea, que el segmentado sea más sencillo, la extracción de rasgos también, etcétera, etcétera. Entonces vean este ejemplo. Consideren esta imagen. Supongan que hubo un proceso aditivo aquí de ruido. Aquí se hizo a propósito. Y aquí estamos aplicando dos técnicas. Una técnica lineal, ¿vale? Tratando de quitar este ruido, que vean que más o menos lo quita. Aquí podríamos poner una flechita, nada más para indicar de dónde viene el procesamiento, de aquí a aquí. Y luego otra flechita para indicar que el procesamiento viene también de aquí a aquí. En los dos sentidos. Aquí estoy aplicando un procesamiento de tipo lineal, donde ven ustedes que logro reducir de alguna manera el ruido, pero todavía queda. Pero además pierdo detalles de los objetos de interés. En cambio aquí apliqué un procesamiento no lineal que me quitó el ruido y me preservó bastante bien los detalles de los objetos de interés. Ese es un primer ejemplo. Otro posible ejemplo sería este. Yo tengo una imagen como la que ya habíamos visto, tomada a distancia con un telescopio. Viene acompañada de este tipo de ruido. Y entonces, al aplicarle un filtro pertinente, vean cómo logro reducir bastante bien, sobre todo sobre esta superficie, la influencia del ruido. Entonces, yo ya puedo determinar que esto es una estrella o no sé qué. Aquí todavía me queda ruido por eliminar. Vean que en general lo logró. Otro ejemplo. Bueno, ya no. Ahora, ¿a qué se debe? ¿A qué se puede deber este tipo de ruidos? Bueno, hay muchas fuentes de ruido. Cuando yo uso una cámara, recuerden ustedes que una cámara es un elemento físico, ¿vale? Por lo tanto, al ser un elemento físico, es un elemento imperfecto. Y entonces, la óptica y la electrónica asociada al sistema de adquisición me introducen ruido. Después, las condiciones de iluminación sobre los objetos también introducen ruidos. Por ejemplo, sombras. Aquí están. Cuando yo ilumino, los objetos, depende cómo estén ubicados, pueden ocasionar sombras entre ellos. Las condiciones atmosféricas, como ya mostramos aquí, o aquí, ¿verdad? Pueden ocasionar también distorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas fuentes productoras de ruido y el sistema visual de la máquina o del ser vivo debe de ser capaz de compensar estas irregularidades. Ruido en imágenes desde el punto de vista que nosotros lo vamos a ver, es cualquier entidad. Miren esto que está aquí. Esto es lo que yo debería de ver, es lo ideal. Pero es cualquier entidad aditiva o resultado intermedio no interesante para los propósitos
del cómputo principal. Entonces, entre más grande sea más fuerte va a ser la distorsión ocasionada. F con tilde es la distorsión sobre F. Pudiera definirse también como todo aquello que tiende a entorpecer en cualquiera de sus etapas el desempeño de mi sistema. Entonces, por ejemplo, centrémonos en este ruido. El ruido asociado a la óptica y a la electrónica del sistema de adquisición. Supongan ustedes lo siguiente, un experimento. Toman una superficie blanca que esté uniformemente iluminada. Después agarran una cámara, la cámara de su celular puede ser, la montan en un tripié y van a permitir que su cámara tome imágenes sin que se mueva su cámara. N imágenes, como se muestra aquí, ¿verdad? En imágenes. Vamos a tomar N imágenes. ¿Listo? Todas las que quieran. 100, 200, 1000 imágenes de la misma escena. En condiciones de iluminación iguales, lo más similares. O sea, no van a permitir que la luz varíe o que varíe lo menos. En teoría, F1, F2 hasta Fn son iguales. Si el experimento fuera perfecto, F1 hasta Fn serían iguales. Pero debido a que hay pequeñas variaciones, por ejemplo, ¿cuáles serían las variaciones? Les voy a dar un ejemplo. El tripié donde montan su cámara tiene pequeñas vibraciones, pequeñísimas, ocasionadas por un microtemblor, ocasionadas porque pasó un autobús, ocasionadas incluso porque yo caminé y eso provoqué un pequeño movimiento sobre la tierra que hizo que mi tripié se moviera y entonces mis fotos salen movidas un poco. ¿Qué otras variables tenemos ahí? ¿Se imaginan ustedes? ¿Nadie? Bueno, imagínense que están ustedes iluminando su cuarto con una lámpara. Esa lámpara, acuérdense que hay una frecuencia de oscilación de 60 Hz. Su lámpara está vibrando. Tenemos variaciones en el voltaje que alimenta la lámpara, que se supone que debe de ser de 110 volts o de 120, no lo sé, pero hay vibraciones. Eso ocasiona que la iluminación emitida por la lámpara varíe también. Entonces, todo eso nos lleva a que esta imagen, la imagen, una de ellas, cualquiera de estas imágenes la podemos ver, como que cualquiera de las imágenes la podemos ver como una variable aleatoria. Cualquiera. Y entonces, al ser una variable aleatoria, quiere decir que alrededor de un valor promedio hay pequeñas variaciones. Esas son estas. ¿Sale? Todas estas. Entonces, si yo agarro mis imágenes, sumo todas las imágenes y las divido entre el número de imágenes, aquí esto es un n minúscula. Bueno, no, perdón, este es el tamaño. Yo voy a obtener la imagen promedio. ¿Vale? La imagen promedio, número 1, tiene
el mismo contenido que todas estas. Y exactamente el mismo contenido, pero con los valores promediados de todos los píxeles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si ustedes agarran todas estas imágenes y luego esta y las desplegan, van a ver que son iguales, pero no es cierto. Son ligeramente distintas. ¿Cómo lo demostramos que son ligeramente distintas? Calculando la desviación estándar, la imagen desviación estándar. Entonces, si ustedes sacan estas diferencias, las elevan al cuadrado, las suman, las dividen entre 1 en n-1 y le sacan la raíz cuadrada, esto le da esta imagen. Pregunta, ¿esta imagen de qué color debe de ser? Debería de ser. ¿Alguien tiene una idea? ¿O no tienen una idea? Ajá. Entonces, la imagen sigma de X, Y debería, en teoría, bueno, debería ser oscura. Uh-huh. Entonces, entre más oscura sea, la desviación estándar es más pequeña. Por supuesto que si ustedes hacen este experimento, ustedes van a ver a la apariencia que este número esta imagen es oscura, pero en la realidad no lo es. Si ustedes agarran, por ejemplo, ustedes agarran todos los píxeles de esto, todos los píxeles, miren, por ejemplo, aquí, si tomamos todos los píxeles de todos los valores de intensidad. Los elevamos al cuadrado y los elevamos al cuadrado y los sumamos, obtendremos un valor superior a 0. Esto nos está indicando precisamente, las variaciones que hay. Estas imágenes, si yo logro que este experimento sea un experimento muy controlado y puedo calcular estos dos valores, puedo medir la calidad de mi cámara. ¿Sale? ¿Qué tan buena es mi cámara? Cuando yo calculo la imagen promedio y la desviación estándar. Entre más grande sea este valor, de menor calidad es mi cámara. ¿Preguntas hasta aquí?
No, doctor. No. Ok. Veamos otro tipo de ruido. Nada más para que veamos con lo que nos vamos a enfrentar. Se llama ruido de intercruce de información. Entonces vean, consideren que este es un píxel cualquiera en la imagen. La luz que viene sobre él, de la lente, la mayoría de la luz cae aquí. ¿Sale? La mayoría, pero no toda. La luz que cae aquí sigue una distribución gaussiana. ¿Esto qué quiere decir? Vean ustedes, que aunque la mayoría de la luz cae aquí, un pedacito cae aquí, cae aquí, cae aquí, cae aquí, cae en las esquinas. Y se va difuminando conforme voy alejando hacia allá. De tal manera que la luz que cae aquí, pues ya no le va a caer acá, es literalmente cero, ¿no? Pero en mi vecindad cercana, mis píxeles, mis vecinos, reciben un poquito de la luz que yo recibo. Y yo también voy a recibir un pedacito de la luz que él recibe, que él recibe, que él recibe, que él recibe. Ah, bueno, a eso se llama intercruce de información. Entonces, vean, en el proceso de adquisición entonces de una imagen, intervienen cosas como esto. ¿Qué tal si la óptica de la cámara está chueca? Imagínense, si tiene una burbujita la óptica, no es de buena calidad, es una cámara de esas, una webcam de 300 pesos. Es claro que la cámara de una webcam no va a ser una cámara de una cámara profesional, por ejemplo, Carl Zeiss, que tiene una óptica, por ejemplo, una Hasselblad o una Konica o una cámara profesional que tiene una óptica de tipo Carl Zeiss. Por supuesto que no. Entonces, la óptica también influye. La electrónica, ¿qué tal si no es una electrónica de mucha precisión? La ubicación de los píxeles en la rejilla provocan que mi imagen entonces tenga pequeñitas distorsiones. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor. Gracias. Bueno, entonces, aquí le dejamos por esta ocasión. Vamos a continuar viendo todo este tema de ruido y ya vamos a empezar a ver las herramientas que me ayudan a corregir este tipo de cosas, ¿eh? Los diferentes ruidos que se nos presentan en la imagen. Este tema puede ser de importancia dependiendo de la aplicación, ¿sale? Dependiendo. Hay aplicaciones donde el ruido no es tan importante, pero hay aplicaciones donde el ruido sí es muy importante. Por ejemplo, en aplicaciones médicas, ¿sí? En aplicaciones médicas puede ser muy importante cuando se diseña un sistema por ejemplo, voy a agarrar una al azar. Ahí está. A menos que alguien de ustedes sea médico, ¿sí? Pues quién sabe qué hay ahí. ¿Sí? A lo mejor sí, hay otras donde es muy fácil identificar. Estas son las clásicas, ¿no? Aquí hay una clásica. Cuando se ve un bebé. Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Está compartiendo pantalla? Ah, perdón. Discúlpame. Tienes razón. Ah, acá estoy. Mira esta.
que les decía que a menos que sea uno médico, pues aquí uno sí ve algo. Dice, ¡ay, ahí está el bebé! Pero mucha de la información que está aquí es ruido. Igual acá, ¿qué es esto? Pues quién sabe. Puede ser el hígado, puede ser un riñón. Yo no soy médico. Entonces, el médico, ¿por qué puede identificar cosas aquí? Porque está muy bien entrenado. Muy bien entrenado. ¿Vale? Entonces necesitamos sistemas que sean robustos y que permitan reducir, no cancelar, pero sí reducir suficientemente este ruido como para poder determinar con una cierta precisión y éxito lo que hay en una imagen. Las cité porque estas son imágenes típicas, ¿verdad? En donde hay mucho ruido y que sin embargo son muy útiles para diagnóstico médico. Perdón. Es todo. ¿Algún otro comentario? ¿Preguntitas? Bueno, pues entonces así le dejamos, muchachos. Ahorita yo voy a entrar a una reunión. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, por favor. Que Gracias, Dios me los doctor. bendiga. Igualmente, doctor. Gracias, Doc. Hasta luego. Sí, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.